En esta semana, en este día domingo, estamos iniciando lo que se conoce en el calendario cristiano como la Semana Santa. También se le conoce como la Semana Mayor, y a lo mejor han escuchado también que se le conoce como la Semana de la Pasión y Muerte de Jesús. A mí personalmente me gusta el nombre de la Semana de la Pasión y Muerte de Jesús. Es una preferencia personal quizás, pero el título nos dice exactamente de qué se trata lo que sucede en esta semana. Hablar de la Semana Santa, pues sí dice muchas cosas, pero no nos dice exactamente que en esta semana, hace alrededor de 2000 años, Jesús tuvo su pasión y su muerte. Ahora, la palabra pasión, en su origen etimológico del latín, se refiere a la acción de padecer. Es un padecimiento o es un sufrimiento. Contrario a la acción, de acuerdo con el origen etimológico, la pasión es el estado pasivo en el que Jesús, en este caso, recibió sin actuar ni responder la traición, las acusaciones falsas, los golpes, las burlas, el juicio y la condenación de otros, hasta su muerte en la cruz. En el Evangelio de Juan, la pasión y muerte de Jesús se relata en los capítulos 18 y 19, y desde hace ya varias semanas hemos estado muy detenidos en el capítulo 18 y 19, y la pasión y muerte de Jesús sucede en 5 eventos: el arresto de Jesús, el juicio de Jesús frente al concilio judío, el juicio de Jesús frente a Poncio Pilato, el romano, su crucifixión desde luego y finalmente su entierro. Y sucede en 5 ubicaciones o 5 escenarios: el jardín donde Jesús ora, la casa de Anás, el suegro del sumo sacerdote, el pretorio romano, en tercer lugar el monte Gólgota, y finalmente un último jardín donde Jesús fue enterrado. Y en cada uno de estos lugares podemos observar la pasión de Jesús, su sufrimiento, su estado pasivo, donde Jesús fue arrestado, Jesús fue juzgado, Jesús fue crucificado y Jesús fue muerto. Y sin duda alguna, el más importante de estos 5 eventos es la crucifixión. La crucifixión en el Evangelio de Juan se relata en el capítulo 19, de los versículos 16 hasta el 37, y nosotros podemos dividir esa porción a su vez en 7 momentos. Primero, versículo 16 y 17 es una introducción. El versículo 18 al 22, que es una parte que leímos, es la porción donde se habla del título de Jesús. De los versículos 23 y 24 se hace referencia a la túnica que Jesús tenía. Los versículos 25 y 27 a esta relación, este diálogo que tiene Jesús con su madre y con el discípulo amado. La muerte de Jesús y la entrega del Espíritu están en los versículos 28 y 30. En los versículos 31 al 34 se nos dice que su costado fue atravesado, y finalmente en los versículos 35 al 37 su entierro. Ahora, les estoy diciendo todo esto en parte porque durante esta semana vamos a estar leyendo y reflexionando precisamente en este momento de la cruz de Jesús. Y son 7 partes. Si contamos 7 días a partir de hoy, podríamos dedicarle de manera personal 2 o 3 versículos a leer cada una de estas 7 eventos de Jesús. Tómenlo como un ejercicio, ¿verdad?, para esta semana, un ejercicio de reflexión personal, porque durante el jueves, viernes, vamos a estar meditando en estas porciones. Pero hoy estamos recordando el Domingo de Ramos, o la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y muchos podrían decir que esa porción, ese evento de Jesús, también debería incluirse dentro de la pasión y muerte de Jesús. Ciertamente es parte de la Semana Santa o de la Semana Mayor, pero dentro de la pasión y muerte de Jesús, en estricto sentido, no tiene mucho lugar, porque, como decía, la pasión es algo que Jesús padece, donde Jesús permanece pasivo. Pero en la entrada triunfal vemos que es un momento de celebración,
de canto, de gozo, de triunfo, no de sufrimiento ni de padecimiento. Y de una manera muy intencional, Jesús hace su entrada en Jerusalén. Es decir, Jesús no es pasivo, sino que permanece activo, entrando en Jerusalén a la manera de los reyes, montado en un asnito, en un burrito. La gente sale con palmas, lo aclaman, tienden sus mantos delante de él y cantan: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero, como les decía, no es exactamente parte de la pasión de Jesús, no en el sentido que estamos hablando ahorita mismo, ¿verdad?, de un sufrimiento. Pero el Evangelio de Juan conecta la pasión de Jesús aquel viernes, que nosotros le llamamos Viernes Santo, con la entrada de Jesús aquel Domingo de Ramos. Y hay por lo menos 3 o 4 elementos que conectan uno con el otro y que nos dejan entrever también qué es lo que está sucediendo en la mente y en el corazón de Jesús al llevarse a cabo estos acontecimientos. Y lo primero que conecta estos dos elementos, estos dos eventos, la crucifixión de Jesús el viernes y su entrada triunfal el domingo, es que Jesús demuestra su voluntad al hacer estas cosas. No hay duda de que Jesús sufre, pero ciertamente el Evangelio de Juan nos muestra a Jesús no de una manera pasiva, padeciendo, recibiendo solamente lo que le está sucediendo, sino ejerciendo su voluntad. Todos tenemos la idea en nuestra mente de que Jesús está en el jardín de Getsemaní y llega el grupo a arrestarlo. Pero en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está orando en el jardín, esto es en Juan 18, Jesús le sale al encuentro a la gente, ¿verdad? No se espera a que lleguen, sino que Jesús, como dijéramos, toma las cartas en el asunto. Fíjense, en el versículo 4, Juan 18:4, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó a los que le arrestaban y les dijo: ¿a quién buscan? ¿Verdad? Jesús no se espera, Jesús les sale al encuentro. Y luego en el versículo 5 le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús sale al encuentro de los que lo apresan. Incluso, como ya lo he mencionado, por lo menos hace 2 domingos, cuando está con Pilato, Jesús le recuerda a Pilato que la autoridad que tiene no la recibe él de ningún ser humano, sino que Dios, o desde arriba, le ha sido dada. Es decir, Jesús está activo haciendo frente a los que vienen a arrestarle, a Pilato que le está juzgando. Y en esta porción que leímos en el versículo 17, Juan 19, 17, dice que Jesús va cargando su cruz. El texto de Juan es muy explícito en decir que Jesús carga su propia cruz. No así, al contrario, como lo vemos en los otros evangelios, donde llega algún hombre, Simón de Cirene, y le ayuda a cargar la cruz. No, en el evangelio de Juan, Jesús carga su cruz. Él solito puede con la cruz. Él solito sale y hace frente a la gente. Jesús está mostrando su voluntad al ir a la cruz. Por cierto, no aparece en el Evangelio de Juan aquel clamor de Jesús diciendo: Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero sí aparece, que también lo leímos en Juan 12, cuando Jesús se encuentra con los griegos. Jesús dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y Jesús, a ver si se acuerdan, en el pasaje 12, 23 y 24, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero el que ama su vida la perderá, pero si muere lleva mucho fruto. Y luego en el versículo 27, ahora está turbada mi alma. Esto lo dice antes de ir al jardín. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, para esto he llegado a esta hora.
Entonces vemos que Jesús está muy resuelto a ir a la cruz. Dice, no le voy a pedir al Padre que me libre. ¿Cómo le voy a pedir al Padre que me libre si he venido a eso para esta hora? Y un dato más interesante, en el Evangelio de Juan, en la cruz, nunca vemos a Jesús clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No aparece en el Evangelio de Juan. Vemos a Jesús muy dispuesto a ir a la cruz, con su voluntad firme en ir a la cruz. No tiene temor de ir a la cruz, sale al encuentro de los cautores, se enfrenta a Pilato con valentía, mostrándole su error, evidenciando a las autoridades religiosas. Jesús está ejerciendo su voluntad en la cruz. Y también lo hace cuando entra en Jerusalén con disposición, con resolución, montado sobre el burro que simbolizaba la cabalgadura de los reyes en momentos de paz. Se deja aclamar por las multitudes. Jesús está ejerciendo su voluntad. El segundo elemento que vemos que conecta estos dos episodios, la entrada triunfal de Jesús y la cruz de Jesús, es el alcance de la misión de Jesús. El alcance de la misión de Jesús. Otra vez en Juan 12, una porción que también leímos, cuando unos griegos van y se acercan a buscar a Jesús, y vean que son griegos. Por primera vez en el Evangelio de Juan, gente que no es judía viene buscando a Jesús. Se acercan a Felipe y le piden que les muestre a Jesús. Por cierto, Felipe, ¿se acuerdan? Es aquel que en el capítulo 1 está juntando a todos los discípulos y le dice a Natanael, hemos visto al Señor, y lo lleva a ver al Señor, ¿verdad? Felipe es esa persona que a todo mundo le predica, ¿verdad? Que si tiene una oportunidad, habla de Jesús con quien sea. Y entonces los griegos van y le dicen a Felipe, Felipe, queremos ver al Señor. Felipe los lleva con Andrés, y Andrés y Felipe los llevan con Jesús. Y Jesús dice en el capítulo 12, 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es el momento en el cual el mundo conozca a Jesús. En el versículo 32, si yo fuere levantado de la tierra, hablando de la cruz, atraeré a todos a mí mismo. Jesús está hablando de cómo la cruz de Jesús y su entrada triunfal es como un imán que atrae a la gente hacia él mismo. Incluso lo que dicen los fariseos justo antes de que Jesús, una vez que Jesús ha entrado en la ciudad de Jerusalén, en esa entrada triunfal, Juan 12, 19, dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya ves que no conseguimos nada, miren, el mundo va tras él, el mundo lo va siguiendo. Y ahí vienen los griegos. Y entonces cuando Jesús es crucificado, vemos que Pilato pone el letrero sobre la cabeza de Jesús en la cruz, diciendo, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y los fariseos, los religiosos dicen a Pilato, no pongas eso, porque la gente va a pensar que efectivamente lo estás crucificando porque es Rey de los judíos. Ponle, él dijo que era Rey de los judíos. O sea, lo están crucificando porque él dijo que era Rey de los judíos. Y Pilato dice, no, lo que escribí está escrito, la sentencia por la cual muere Jesús es porque es Rey de los judíos. Pero Juan nos da el detalle de que ese letrero está escrito en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín, ¿verdad? El hebreo pues es el idioma que se habla en Palestina, el idioma que hablaba Jesús y sus consanguíneos. El griego es el idioma que se hablaba en el mundo, era el idioma universal en ese tiempo, un poco como es el inglés ahora. Y el latín es el idioma que hablaban en Roma, en la capital del Imperio Romano, el idioma de la autoridad del gobierno. Es decir, que todo el mundo sepa, desde la gente de a pie hasta los del gobierno, que Jesús Nazareno es el Rey. Ese es el alcance de Jesús, ¿verdad? Entonces vemos como en la entrada triunfal los griegos van a buscar a Jesús
y en la cruz de Jesús el letrero marca que Jesús es el Rey de los judíos y que todo el mundo lo sepa. Esa es la segunda conexión, ¿verdad? El alcance de la misión de Jesús. Y finalmente el tercero es discúlpenme esta expresión que a veces está muy cargada, la agenda antiimperial de Jesús, o mejor dicho, la agenda, el movimiento de Jesús a favor del reino de Dios. Porque, ya lo he predicado en estos 2 últimos domingos, Jesús confronta a Pilato y le dice: ¿tú crees que tienes autoridad? Pues tu autoridad no te es dada de ti mismo, sino que viene de arriba. Cuestiona la autoridad de Pilato. En Juan 12, Jesús entra en la ciudad como un rey montado en un pollino. Aquí hay por lo menos una referencia a unos años atrás de que Jesús naciera. Hubo una revuelta en Jerusalén. Si usted tiene una Biblia católica, va a encontrarse ahí con el famoso libro de los Macabeos. Y los Macabeos es un libro que habla sobre una revuelta que surge por un grupo de sacerdotes en contra del rey griego que estaba en Jerusalén, que estaba prohibiendo la fe judía. Y entonces los Macabeos organizan una revuelta, acaban con los griegos y entran en Jerusalén montados no sobre un burrito, sino sobre un caballo, pero la gente trae palmas y los aclama. Entonces, esa memoria histórica está en la mente del pueblo de Jerusalén cuando Jesús entra en la ciudad y la gente se acuerda. Es el momento de la liberación una vez más. Entonces salen y aclaman a Jesús, pero Jesús entra en un burrito. En Zacarías se nos recuerda que el rey de Israel iba a entrar en un burrito, hijo de asna, el rey de paz. Entonces Jesús entra contrario al imperio romano, a las botas imperiales, a las armas, a los estandartes, a la maquinaria de guerra de Roma. Jesús entra en un burrito y la gente, en lugar de estandartes militares, tienen ramas, en lugar de armaduras, tienen sus mantos y los ponen a los pies de Jesús. Jesús entra entonces en Jerusalén. Y cuando Jesús está siendo clavado en la cruz, ese título dice Rey, Rey de los judíos. Pero qué irónico que un rey esté siendo clavado en la cruz. No tiene sentido, los reyes no son clavados en la cruz a menos que hayan sido depuestos por los rebeldes. Pero Jesús, como rey, está siendo clavado en la cruz. Pilato antes en el juicio le dice: ¿dónde están tus seguidores? Y Jesús le dice: mi reino no viene de este mundo. No dice no es de este mundo, refiriéndose a que el reino de Jesús no tiene nada que ver con el mundo. Lo que Jesús dice: mi reino no viene de este mundo, no nace de este mundo. El reino de Jesús no es para nada como el reino o los reinos de este mundo. El reino de Jesús es un reino donde el rey se deja crucificar para que todo el mundo sea atraído hacia él y conozca la salvación. Quizás es ahí donde se parecen más el Evangelio de Juan con los otros evangelios, porque si prestamos atención, Jesús en los otros evangelios vemos que está sufriendo, no quiere ir a la cruz. En el Getsemaní le implora al Padre que pase de él esta copa. Cuando va cargando la cruz, llega Simón de Cirene y carga la cruz sobre él, y Jesús permanece silenciado mientras Pilato y los demás religiosos lo juzgan. Pero en el Evangelio de Juan, Jesús, una vez más, él decide enfrentar a los que vienen a arrestarlo, enfrentar a Pilatos. Él solo carga su cruz. Él mismo dice que para esa hora, para esa muerte ha llegado, y no va a pedirle al Padre que lo libre de esta hora porque sabe que el mundo será atraído hacia él. Y entonces yo me pregunto,
por qué el Evangelio de Juan nos presenta aparentemente una figura, un relato distinto de los otros evangelios. La gente se ha hecho bolas para saber qué tiene que ver el Evangelio de Juan con los otros evangelios. Algunos han propuesto, ¿verdad?, que hay que hacer una suma de todos los evangelios. Eso se intentó hacer hace varios miles de años y antes de que el canon estuviera establecido, y dijeron, no, hay 4 evangelios, 4 tenemos. Alguien más dijo, bueno, escojamos un evangelio. No, hay 4 evangelios tendremos. Y entonces, ¿qué hacemos con el Evangelio de Juan? Porque en el Evangelio de Juan Jesús no parece precisamente estar sufriendo. De hecho, una comentarista, Sherry Brown, dice, fíjense, la tradición cristiana ha identificado la disposición voluntaria de Jesús de aceptar las conspiraciones contra él como la pasión. Fíjense cómo dice ella, es la disposición voluntaria de aceptar sus padecimientos. No es que Jesús padeciera nada más contra su voluntad, sino que él quiso padecer. O sea que esa pasión no es nada más un Jesús pasivo, sino un Jesús activo en este sufrimiento. ¿Qué hacemos entonces con el Evangelio de Juan? ¿Lo dejamos a un lado? ¿No lo leemos? ¿No nos metemos en problemas? Bueno, les voy a decir lo que yo pienso del Evangelio de Juan. Y es que el Evangelio de Juan nos provee una perspectiva divina acerca de la vida de Jesús. Mientras que nosotros podemos ver a un niño indefenso, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, el Evangelio de Juan nos dice, ese niño es en realidad el Logos, es el Verbo encarnado, que estaba desde la eternidad, antes de la eternidad, por el cual Dios está creando el mundo. Nosotros vemos a un niño indefenso, Juan nos dice, es el Logos divino, la palabra de Dios. Mientras que nosotros vemos a un hombre crucificado, muriendo, el Evangelio de Juan nos dice, no está muriendo, está siendo glorificado por Dios. Nos ofrece una perspectiva distinta. Y entonces, cuando vemos a Jesús padeciendo, entre comillas, el Evangelio de Juan nos dice, no, Jesús no está padeciendo, Jesús está poniendo su vida por nosotros. Como dice Juan 10, yo doy mi vida por ustedes, porque eso es la voluntad del Padre. Entonces el Evangelio de Juan nos deja ver una perspectiva distinta, donde Jesús no está sufriendo y padeciendo, sino que Jesús está en control de la crucifixión. Y hermanos, a mí casi no me gusta reducir el Evangelio a un buen consejo para la vida diaria, pero tengo que decirles esto, hermanos. Probablemente muchos de nosotros estamos pasando por un periodo difícil de sufrimiento, pero el padecimiento de Jesús nos recuerda que hay una perspectiva divina. Hay algo que nosotros no vemos, pero que Dios sí ve. Y si nosotros abordamos nuestro sufrimiento, el sufrimiento en el mundo, desde la perspectiva divina como algo que va más allá de lo que podemos ver, entonces podemos tener la confianza de que al final las cosas resultarán mejor de lo que pensamos. Y no sé exactamente cuál sea esa perspectiva divina, pero sí puedo decirles que es para mostrar la gloria de Dios. Así lo dice Jesús cuando se encuentra aquel ciego, lo recordamos, ¿verdad? ¿Por qué está sufriendo este ciego? Eso no es lo importante es que en ese sufrimiento se mostrará la gloria de Dios. Y también Jesús nos enseña que en medio de nuestro sufrimiento nosotros podemos tomar cartas en el asunto, que no debemos padecer solamente y dejar que las olas vengan y nos cubran y que nos echen polvo encima y que nos aplasten. Nosotros, aún en medio de nuestro sufrimiento, podemos ejercer nuestra voluntad y nuestra agencia. El martes estábamos en este tiempo de reflexión y platicábamos con los hermanos sobre cómo hacemos frente a la gente que nos ataca, que nos violenta, mostrando que somos
discípulos de Cristo sin caer en la misma violencia. Y no es fácil, no es fácil. Pero descubrimos que hay varias formas en que podemos nosotros hacer frente al sufrimiento, valiéndonos por nosotros mismos con la ayuda del Señor, mostrando nuestra voluntad, sobreponiéndonos al sufrimiento y no ser víctimas, sino que en medio del sufrimiento elegir nosotros lo que hacemos, como lo hizo Jesús, que Él eligió ir a la cruz. Pero finalmente, creo que lo más importante que el Evangelio de Juan nos muestra acerca de la pasión y muerte de Jesús es la razón por la cual Jesús lo hace. Marcus Borg y Dominic Crossan escriben esto: Jesús no fue simplemente una víctima desafortunada de la brutalidad de un sistema de dominación. Jesús no fue una víctima desafortunada, fue también un protagonista lleno de pasión, lleno de pasión. Su pasión, su mensaje giraba en torno al reino de Dios. Se dirigió a los campesinos como la voz de protesta contra las instituciones económicas y políticas de su tiempo. Atrajo un gran número de seguidores y llevó su movimiento a Jerusalén durante la Pascua. Allí desafió a las autoridades con actos y debates públicos. Todo esto era su pasión, aquello que le apasionaba. Dios y el reino de Dios, Dios y la pasión de Dios por la justicia. Pasión no en el sentido de padecer, sino de estar apasionado por algo. La pasión de Jesús, continúan Borg y Crossan, le costó la vida. La pasión de Jesús por el reino de Dios lo llevó a lo que a menudo se denomina su pasión, es decir, su sufrimiento y muerte. Pero limitar la pasión de Jesús a un sufrimiento y muerte es ignorar la pasión que lo llevó a Jerusalén. Pensar en la pasión de Jesús simplemente como lo que sucedió el Viernes Santo es separar su muerte de la pasión que animó su vida. La pasión de Jesús es lo que lo impulsó a venir por nosotros. Algo apasionaba a Jesús, tanto que estuvo dispuesto a morir. ¿Saben qué es eso que le apasionaba a Jesús? Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Estemos de pie.